Hola a todos y todas. Bueno, nos encontramos en esta última clase donde vamos a tratar el tema de la ejecución de sentencias contra el Estado Nacional. Como les contamos la primera clase, hemos hecho un recorrido por los principales temas que hacen a la materia Estado en Juicio, obviamente ajustado a este marco que nos afecta a todos y a todas de la pandemia y la situación de emergencia por la cual estamos viviendo. Como ustedes recordarán, vimos las cuestiones vinculadas con la representación del Estado en juicio, las particularidades de la organización de la abogacía estatal, el funcionamiento de la Procuración del Tesoro y del Cuerpo de Abogados del Estado, y todo el régimen de gestión judicial y de registro de juicios. También en la segunda clase trabajamos las particularidades que hacen al proceso contencioso administrativo federal y los requisitos para la habilitación de instancia. Y a su vez trabajamos características de dos procesos urgentes particulares, como es el tema de las medidas cautelares contra el Estado Nacional y el proceso de amparo. Entonces, por último, nos encontramos con este tema que tiene mucha relevancia porque justamente se vincula con, por un lado, la posibilidad de los particulares de ver satisfechos sus derechos frente a una condena contra el Estado Nacional, y por otro lado, desde esta mirada, cómo el Estado ha implementado a lo largo de la historia diferentes mecanismos para abordar esas obligaciones. Algo importante aquí es que esta temática indefectiblemente se vincula con un aspecto vinculado al Estado de Derecho, toda vez que entra en juego el principio de división de poderes y lo que es la tutela judicial efectiva. En cuanto a la división de poderes, tiene que ver con que el cumplimiento justamente de una sentencia y la ejecución de la misma en caso de incumplimiento hace una de las facultades que tiene el Poder Judicial, que si no la tuviera, perdería peso en relación con los otros poderes. Por otra parte, en lo que hace a la tutela judicial efectiva, necesariamente lo vinculado con el cumplimiento y ejecución de las sentencias forma parte de esa garantía, toda vez que de nada serviría que a los particulares se les reconocieran los derechos y las sentencias realizaran esos derechos, si luego quedaría en letra de saco muerto al no poder cumplirse, ejecutarse, efectivizarse. Esta ha sido una preocupación que han tenido los organismos que integran el sistema interamericano de protección de derechos humanos, y así en diferentes fallos y casos se han expedido acerca justamente de esta garantía prevista en el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, su operatividad y la vinculación que tienen con justamente con la importancia y necesidad que las sentencias judiciales sean cumplidas y que el Estado prevea mecanismos efectivos y conducentes para dar cumplimiento a ello. Así se ha expedido en un caso Bermuy contra Perú del año 2000, en el caso Baena, y particularmente algo que sí quiero compartir con ustedes, que es el caso Furlan del año 2012, donde en oportunidad la Corte Interamericana, en oportunidad de expedirse acerca del artículo 25 de la Convención, ha dicho: en los términos del artículo 25 de la Convención es posible identificar dos responsabilidades concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de los recursos que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas. Por lo tanto, la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. Según la Corte, el principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Adicionalmente, las disposiciones que rigen la independencia de orden jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea para asegurar la puntual ejecución de las sentencias, sin que exista interferencia por los otros poderes del Estado. Finalmente concluyó, en el caso particular, que la ejecución de la sentencia, en el marco de la Ley de Consolidación, no fue completa ni integral, en tanto las condiciones personales y económicas apremiantes en las cuales se encontraba Sebastián Furlan y su familia no les permitía esperar hasta el año 2016 para efectuar el cobro. Bueno, esto es importante porque, obviamente, esta jurisprudencia de la Corte Interamericana
repercuta en nuestro sistema y genera obviamente también obligaciones para nuestro Estado nacional. Bueno, la idea de la clase de hoy es hacer o dar algunos lineamientos de lo que es este tema, que tiene particularidades propias en el orden nacional, no así en el orden provincial, donde constitucionalmente está reconocida la posibilidad y la Corte tiene la obligación de poder hacer cumplir sus sentencias. Hacer un breve repaso de la normativa y el desarrollo de la normativa en este tema para llegar a la situación actual. Y a lo último, quiero compartir con ustedes un fallo de la Corte Suprema de abril del 2020, donde, a mi entender, esta es una opinión personal, de alguna manera está dando alguna luz o alguna interpretación en la línea de... o en la misma línea que vimos recién en Furlan. Empieza a poner como eje o como centro el tema del enfoque de derechos, la integridad de la persona, y cómo armoniza la interpretación con todo el procedimiento que vamos a ver de ejecución de sentencias contra el Estado Nacional. Bueno, sabemos que una sentencia de condena puede obligar a hacer, a no hacer, o a dar algo. Y ese algo puede ser una cosa o una suma de dinero. Otra cosa importante a tener en cuenta, que todas las particularidades que vimos en las clases anteriores, que tienen que ver con las características de una de las partes en este proceso, que es el Estado, también se irradia a lo que es el procedimiento de ejecución de sentencia en el orden nacional. Entonces, vamos a arrancar en un periodo donde esto necesariamente lo debemos vincular, justamente con estas características, con un periodo que estuvo asignado en el orden nacional con la indemandabilidad del Estado, vinculada también con todos los aspectos, justamente por la cuestión de la inmunidad soberana. De este periodo de indemandabilidad, recuerden que pasamos a la posibilidad de que exista demandas, de que se lo demande previa venia legislativa. Luego, en el año 1900, con la sanción de la ley 3952, pasamos a, no se necesitó más la venia, pero sí un reclamo administrativo previo, pero recordemos que era solamente cuando el Estado actuaba como persona jurídica, no como persona de derecho público, situación que luego incorporamos en el año 1934. Ahora, ¿qué sucede? El artículo 7º de la ley 3952, de la ley de demanda, de la ley de demandas contra el Estado, prevé el efecto declarativo de las sentencias contra el Estado. El fundamento de esto tiene que ver con que el Estado tenga la posibilidad, de alguna manera, de previsionar y organizarse para poder hacer frente a todas las obligaciones que como Estado debe llevar adelante. Esta situación, desde el año 1900, fue la que reinó, imperó en la jurisprudencia, con algunas excepciones en algunos juicios de expropiación, desalojo e interdictos, hasta el año 1966, donde la Corte dicta, se pronuncia en el precedente Pietranera. Pietranera era un juicio de desalojo contra el Estado Nacional, donde el juez había fijado, le había pedido al Estado que dijera, que se expidiera en qué plazo iba a devolver el inmueble. Eso llega recurrido a la Corte y la Corte se expide, y es interesante porque hace como una interpretación más armónica justamente de lo que era, en función de todos los derechos que existen en juego en este tema, donde sin, obviamente, derogar ni expedirse por la inconstitucionalidad de todo este régimen, entendiendo que era razonable este método de organización del Estado en lo que es de previsibilidad de alguna manera y de organización, pero esto dice que no implica una carta de indemnidad del Estado para no cumplir las sentencias. Y de alguna manera encuentra razonable esta posibilidad de que se le dé al Estado la posibilidad de fijar un plazo que decida dónde y cómo va a cumplir. Y si así no se hace, entonces será el juez quien fijará ese plazo y vencido el mismo se podrá ir a un procedimiento de ejecución forzada. Esto, que se inicia con un proceso de desalojo, luego es extensivo a otros procesos más, como pudieron ser ejecuciones de honorarios, demandas de daños y perjuicios, levantamiento de medidas cautelares, etc. Entonces nos encontramos con un periodo que en todas aquellas condenas, sentencias contra el Estado, que impusieran obligaciones de hacer, no hacer o de dar sumas de dinero, la regla era esta, era este carácter
obviamente declarativo, con la interpretación de Pietranera y la posibilidad de darle al Estado que fije un plazo en el cual debe cumplir, y en caso de ausencia del mismo, fijarlo el juez. Vencido el mismo, iniciarse el proceso de ejecución. Ahora bien, luego, acá tenemos que hacer una distinción, una particularidad de todas aquellas obligaciones que implicaban la obligación de dar una suma de dinero. Y todo este tema estuvo atravesado por las diferentes crisis económicas, sociales, las situaciones de emergencia, situaciones a su vez atravesadas por grandes pasivos judiciales que signaron la historia en este tema y que podemos ver diferentes etapas. Etapas donde en algún momento existió la suspensión de todas las ejecuciones de sentencia contra el Estado por un tiempo determinado, etapas donde se dictaron normas de consolidación de deuda, y etapas donde existió un sistema de previsión y espera. Así, vinculado con las etapas de suspensión de las ejecuciones contra las sentencias, esto se vincula con la etapa de emergencia y la época del año 89, con la Ley de Reforma del Estado, donde se preveía que se suspendían todas las ejecuciones de sentencias contra el Estado, con excepción de cuestiones alimentarias. Luego llegamos más o menos al año 91, con la Ley de Consolidación, se hace una distinción en todas aquellas obligaciones anteriores al 1 de abril del año 91, que se aplicaba un régimen de consolidación. Entonces, toda aquella sentencia que condenara a pagar una suma de dinero que fuera anterior a esa fecha, o un acto administrativo que también contuviera esa suma de dinero, se consolidaba. Y lo que se ofrecía al acreedor era un pago en efectivo o bonos, con también una espera de 10 o 17 años de acuerdo a la naturaleza de la obligación, si era previsional o de obra de otra índole. A su vez, el artículo 22 de la 23.982, que hoy está vigente, establecía todo lo que es el sistema de pago para todas aquellas deudas no consolidadas, ¿sí? O sea, todas aquellas deudas posteriores al 1 de abril del 91. Que es el siguiente, que después vamos a explicar, porque la idea después de todo esto es contar cuál es la situación actual, donde en ese supuesto lo que debe hacer el Poder Ejecutivo es obviamente previsionar ese gasto y comunicarlo al Congreso para que lo incluya, o a la autoridad que debe formular el presupuesto, para que lo incluya en el presupuesto del año siguiente, al cual esa deuda fue reconocida. Si hay fondos, se paga. Si no hay fondos, ¿sí?, esa previsión y ese reconocimiento se paga al ejercicio siguiente. Y si tampoco los hubiere, se pasa al siguiente. Y es recién ahí que el acreedor se encuentra facultado para iniciar un proceso de ejecución de sentencia. Esto es lo que yo refería con esta etapa de la previsión, la obligación por parte de la autoridad y la espera. Luego, diferentes normas, dentro de lo cual está la 25.344 y otras normas de emergencia, a su vez también generaron o establecieron el carácter de inembargabilidad de todos los fondos del Estado, y otros sistemas de consolidación de deudas, ya deudas posteriores, y con similares también, periodos de espera y con posibilidad espera y o bonos. Hasta llegar situaciones, cabe aclarar que todas las cuestiones de consolidación de deuda fueron convalidadas por la Corte, salvo algunas excepciones, hasta llegar a la situación actual. ¿Con qué nos encontramos? Volvamos a repasar el tema de qué tipo de sentencia, qué tipo de sentencia tenemos que condena a hacer qué cosa y en función de eso el régimen aplicable. Bien. Entonces, en todas aquellas sentencias que condenan a hacer, a no hacer o a dar algo que no sea una suma de dinero, esto se va a regir por el artículo 7 de la Ley 3952, que no se encuentra derogada si se debe aplicar con la interpretación de Pietranera, y que pese a que la doctrina, algunos justamente se refieren a la posible derogación, lo cierto es que la Corte, en un precedente Cresta, ya en el año 99, se vuelve al expedirse sobre el artículo 22, se vuelve a expedir por el artículo 7 de la 3952 en cuanto al efecto declarativo de las sentencias contra el Estado. Entonces, ¿cómo aplicamos, cómo sería el estado de situación? Bien, dictada una sentencia, la misma firme, el Estado Nacional debe decir en qué plazo va a cumplir. Si no lo dice o eso es irrazonable, lo fija el juez. Y si ese plazo no se cumple, ahí se puede iniciar el proceso de ejecución. Ahora, ¿cómo nos encontramos o cuál es el estado de situación que tenemos con aquellas sentencias que obligan a pagar una suma de dinero?
Bueno, si la suma de dinero está consolidada, tenemos los regímenes de consolidación. Si no está consolidada, porque no entran en ese régimen, esto está regido por el artículo, fundamentalmente, 170 de la ley 11.672, que es la ley complementaria de presupuesto, y por el artículo 22 de la ley 23.982. También hay previsiones, es el artículo del 165 al 169 de la 11.672, que trabajan todo, o que receptan todo lo vinculado con la inembargabilidad de los fondos. Entonces, ¿cuál sería la situación? Tenemos una sentencia, una condena que está firme, se aprueba una liquidación, también la liquidación se encuentra firme. Entonces, el beneficiario debe solicitar al juez que intime a la autoridad demandada. La autoridad demandada, recibida esa intimación, lo que tiene que hacer es verificar si hay fondos. Si con los fondos de ese año, cuando recibe la notificación, con la liquidación aprobada, tiene fondos para pagar. Es muy probable que no los tenga, y si los tiene, no se afecten para eso. Entonces, sí, la obligación que tiene la autoridad es previsionar, ¿sí? Previsionar y comunicar a la autoridad encargada de la elaboración del presupuesto para incluir esa previsión y ese gasto para el presupuesto del año siguiente, ¿sí? Esto, para que quede incluido en el presupuesto del año siguiente, debe hacerse antes del 31 de julio. La autoridad debe tomar esa notificación y debe comunicar a la autoridad que elabora el presupuesto antes del 31 de agosto. Bien, ¿qué puede suceder? Al año siguiente se aprueba ya con la ley de presupuesto aprobada. Si hay fondos, el crédito, la obligación se satisface. Ahora, puede suceder que los fondos sean insuficientes. ¿Por qué? Porque las sentencias se van pagando de acuerdo al orden donde fueron informadas, y puede ser que resulten insuficientes. Entonces, en ese caso, se pasa la obligación al año siguiente. Y si sucede lo mismo, al otro año más. Recién ahí, el acreedor se encuentra con la posibilidad de poder iniciar un juicio de ejecución. Mientras tanto, está sujeto a esta previsión y espera, y a su vez al carácter inembargable de los fondos contra el Estado Nacional. Bueno, esto brevemente ha sido todo lo que es la organización, brevemente, así contada brevemente, de lo que es el régimen de ejecución de sentencias contra el Estado Nacional. Como les contaba, hoy me gustaría compartir con ustedes un fallo de la Corte Nacional, dictado el 30 de abril del 2020, donde, en primer lugar, me parece muy importante para ustedes por todos los aspectos que hacen al ejercicio de la profesión. Es útil por varios, uno, para conocer qué está diciendo la Corte en este tema, que es crucial, y dos, porque me parece, esto lo vuelvo a reiterar a título personal, porque me parece que de alguna manera lo que está haciendo aquí está, con la mirada del enfoque de derechos y el enfoque de derechos humanos, está armonizando la interpretación normativa, dándole alguna centralidad a la persona humana y la integridad en aquellos supuestos donde la ley no preveía estas excepciones. Entonces, todos aquellos lineamientos y objeciones que de alguna manera la Corte Interamericana hacía en Furlan, creo que la decisión en este caso particular va en ese sentido. ¿Qué sucedía aquí? Bueno, este era un caso de una persona que inicia una acción de daños y perjuicios contra el Estado Nacional. Era una persona que trabajaba en el Estado, era un médico que trabajaba en el Ministerio de Defensa, que hacía radiología, y producto de su actividad contrae una enfermedad y demanda al Estado por daños y perjuicios. Se le hace lugar a la demanda, se condena al Estado por una suma de cerca de los 12 millones de pesos. La sentencia de primera instancia es de abril del año 2017. En etapa de ejecución de sentencia, lo interesante es que el juez aprueba la liquidación, pero ordena pagar esa suma de dinero no a través del mecanismo del artículo 22, sino a través de, que vimos de todo este procedimiento de previsión y espera, sino en función de la situación del actor, que era un actor de avanzada edad, tenía más de 70 años, con una grave enfermedad, con un certificado de discapacidad. Lo hace que se ordena al Estado que se haga a través del artículo 39 de la ley 24.156, que prevé un régimen de pago para deudas que surgen por reajuste de haberes para personas de avanzada edad, y que se debía satisfacer esa obligación a comienzo del ejercicio siguiente.
Claramente, lo que hacía el juez de primera instancia con esto era satisfacer la posibilidad que el derecho que había sido reconocido por la sentencia sea efectivamente satisfecho. Bien, ¿qué sucede? La Cámara, esto es obviamente apelado por el Estado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal revoca esta decisión con el fundamento de, en primer lugar, que esta cuestión no estaba, esto es un régimen diferente, no es para sentencia de daños y perjuicios, y obligaciones que surgen de una sentencia de daños y perjuicios, y a su vez refiere con el carácter de orden público que reviste todo lo que es el procedimiento de ejecución de sentencias contra el Estado Nacional previsto en el artículo 22. Contra eso, el actor deduce un recurso extraordinario federal, que es denegado por la Cámara, y va en queja a la Corte. La Corte hace lugar a la queja, revoca la decisión de la Cámara, y se expide acerca de la inaplicabilidad de este procedimiento del artículo 22, en el caso particular, fundamentalmente centrando su decisión en la particular situación de la persona. Era una persona que había obtenido una condena contra el Estado Nacional, una condena a favor de su pretensión, pero que se encontraba en una situación de vulnerabilidad en función de su grave enfermedad y de su edad. Y que de tener que esperar todo el íter y el procedimiento de lo que es tal cual lo prevé el artículo 22, iba a encontrar insatisfecho el derecho que había sido reconocido por la sentencia. Poniendo énfasis en la centralidad de la persona humana, en su integridad y en todo el sistema de protección y promoción y protección de derechos humanos y su consagración en los instrumentos de jerarquía constitucional. Para esto es interesante porque la Corte encuentra o plantea lo siguiente, y dice, bueno, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos por un lado con la situación de esta persona que recién describimos, pero por otro lado, lo que se encontró para decidir era que la ley, el procedimiento, el artículo 22, no contemplaba esta excepción. No habían excepciones de este modo que habilitaran a que el señor, el actor, pudiera encontrar otro mecanismo para que se efectivice su sentencia. Entonces, luego justamente de todo el análisis del reconocimiento de los derechos a través efectuado por los pactos y tratados de jerarquía constitucional, tratados de derechos humanos, y la situación del actor, encuentra claramente que existe una contradicción entre la situación del actor y la tutela de sus derechos y el reconocimiento con las previsiones normativas. Ahora bien, dice, tengo dos situaciones, o declaro la inconstitucionalidad, o bien voy por un régimen de excepción haciendo una aplicación analógica con otra disposición legal. Dice, se inclina por la segunda opción, da las razones por las cuales no declara la inconstitucionalidad de la norma, esto es la mayoría, después Rosenkrantz va por su voto y él sí se expide por la inconstitucionalidad de la norma. Las razones por las cuales la mayoría dice que no corresponde declarar la inconstitucionalidad tiene que ver porque no ha sido un planteo suficientemente desarrollado por la parte actora. En segundo lugar, porque las cuestiones que hacen a la inconstitucionalidad de la norma debe ser la última ratio. Y en tercer lugar, porque defiende en realidad todo lo que hace el sistema consagrado en el artículo 22, porque nada más ni nada menos tiene que ver con las cuestiones que hacen a la organización y la previsión del Estado en este tema, y evitar que cualquier reclamo o deuda impacte de modo tal que afecte el cumplimiento de las obligaciones esenciales y la prestación de los servicios esenciales que el Estado tiene a su cargo. Pienso esto, alguna consecuencia que en algún momento pudimos tener o podríamos tener vinculado con el tema de los fondos buitres o el tema de la ejecución de sentencia de algún organismo extranjero y el impacto que pueden tener en nuestras arcas. Entonces, en función de ello, es que la Corte hace una interpretación, y hay algo que me interesa resaltar, que me parece muy interesante, cómo resalta la armonización del interés público, salvaguardando las garantías constitucionales, impone recordar que la racionalización de los recursos del Estado debe ceder en casos concretos y singulares ante la razonabilidad de la decisión judicial. Y algo que sí textual les quiero compartir es que dice que un criterio ponderado de la ejecución de sentencias judiciales debe incorporar la posibilidad de analizar en concreto la incidencia de la decisión
y su ejecución en el desarrollo regular de las prestaciones estatales, evitando en el extremo convalidar la impunidad gubernamental como modus operandi en su relación con la comunidad. Se ha de procurar entonces un marco equidistante que evite caer en los extremos de la irresponsabilidad estatal por un lado y la falta de una visión solidaria por el otro. Sujetar entonces a una persona que padece un grave y progresivo deterioro funcional a un plazo de espera que, conforme el desenvolvimiento natural de los hechos, implicaría frustrar la sustancia de su derecho, puede encontrar sustento formal en la letra de la ley, pero jamás en la impronta humana y realista que exige la Constitución Nacional. En función de ello, arriba en la decisión que estamos comentando. Bueno, como les decía, bueno, me parece que es obviamente un tema vital y novedoso, que ustedes obviamente tengan y manejen como abogados del Estado, no solo por el conocimiento de la jurisprudencia, sino tal vez para poder empezar eventualmente a pensar alguna postura diferente del Estado en estas cuestiones particulares, porque la defensa del Estado también implica justamente la no violación de derechos humanos y la tutela de aquellos derechos reconocidos. Por eso me parecía importante también traer a colación de esto y la manera de cómo esto puede empezar a irradiar para los casos futuros. Bueno, nada, espero que les sea útil la clase. A la brevedad les vamos a subir el material y a su vez también vamos a subirles la tarea final. Les queremos agradecer todo el recorrido. Sabemos que no ha sido fácil para ustedes, sobre todo que han tomado o en su momento han elegido una modalidad de cursada presencial, pero bueno, les queremos agradecer, particularmente con el doctor López, por este esfuerzo, y bueno, les deseo lo mejor en el resto de la carrera dentro de la escuela de la CAE, de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que aprovechen esa posibilidad que, como bien mencionamos en la primera clase, es fundamental la capacitación, y a su vez, bueno, les deseo buena suerte en su desempeño y recorrido como abogados del Estado, que como dijimos, es una tarea fundamental y que tiene mucha responsabilidad en su desempeño. Bueno, los saludo y espero que se encuentren muy bien.